como método anticonceptivo en esta hija de paciente con cáncer de mama. ¿Sí? Contraindicaciones del uso de anticonceptivos orales: embarazo, obviamente. Lactancia, no debería recibir estrógeno. Igual, está bastante... Hay también otra Una consulta, los chips y el DIU, esos no tienen efectos entonces adversos. No, sí, todo tiene efectos adversos. ¿Sí? Los chips son hormonas. Claro. Así que no vamos a tener prácticamente las mismas situaciones, ¿no? Los chips son hormonas. Es otra vía de administración. Tengo la cámara apagada. Es otra vía de administración de ofrecer las hormonas, pero son hormonas. Así que entra dentro de los efectos adversos que podrían producir las hormonas. ¿Sí? Buena tu pregunta. Y el DIU, sí, las situaciones que puede generar el DIU, entre otras, son más relacionadas con molestias de tipo mecánico, pero también respuestas inflamatorias, y otras que tienen que ver con el elemento DIU, ¿no? Es poco frecuente, pero ha habido daño en el útero, y hasta situaciones que han perforado útero, ¿no? Pero esto tiene que ver con colocaciones mal hechas, ¿no? Que terminaron generando dolores, porque fue lastimando el endometrio y luego el músculo uterino, y hasta perforaciones uterinas. Pero bueno, es lo menos frecuente. Y en el caso que dio recién el ejemplo, ¿qué anticonceptivo entonces? ¿Cómo? El ejemplo que recién dio. Sí. ¿Qué entonces anticonceptivos le darían? Porque dijo que los médicos ginecólogos, en general, antes de indicar un método anticonceptivo, primero hacen una evaluación de la paciente, y esa evaluación implica inclusive un laboratorio en donde va a pedir hormonas. Cuando tiene todos los datos, va a darle a elegir en realidad a la paciente, que entre las posibilidades que le presenta el médico, la paciente termina eligiendo. Pero de entrada no va a indicar un método anticonceptivo de rutina, digamos. Claro, yo me refiero si ya tiene, ¿cómo se llama? Que si ya la madre tuvo cáncer de mama, entonces, en ese caso, ¿qué se da? De barrera, seguramente, de barrera. Hormonales, seguramente que no. Hormonales, seguramente que no, a menos que por ahí decía, sí, hormonales, pero voy a tener un estricto seguimiento de la paciente. Claro. Un estricto seguimiento. El problema pasa por allí. En general, no tenemos, y lo hablo en general como sociedad, no tenemos la costumbre de los controles médicos de rutina. No hablo de las mujeres, hablamos de todos, ¿no? De toda la sociedad. De que no tenemos la costumbre de ir a los controles de rutina, ¿no? Y generalmente vamos cuando ya nos sentimos mal. Y eso también pasa, obviamente, no se escapa a la mujer allí, en donde por allí, por una serie de situaciones, tiene consulta con su médico, con su médica, y lo pospone, y lo pospone, y lo pospone. Y es un problema, porque si es una mujer que por ahí el médico decidió, mira, vas a usar un método hormonal, más allá de que tu mamá ha tenido un cáncer de mama, y deciden, pero dice, bueno, pero vamos a tener un control, no sé, se me ocurre, cada 6 meses, y por ahí la paciente, joven ella, y desatiende las consultas médicas, es probable que, bueno, termine apareciendo, ese control no se llevó a cabo, y termina apareciendo al cabo de 2 años, que la chica no fue a la consulta, ¿no? Ya, y un cáncer de mama, ¿no?
bastante prematuro, bastante precoz. Profe, también hay situaciones que, por ejemplo, a la mujer se le indica, cuando se le pone un DIU que tiene un vencimiento en 3 años, tiene que sacar, descansar y volvérselo a colocar. Es que si una mujer se pone un DIU, igual tiene que ir a los controles todos los años. Claro, pero lo peor es que muchas veces si le dice 3 años y están 5 años con el DIU puesto. ¿Pero por qué? Porque no van a la consulta todos los años. Claro, estamos en la misma. Están las consultas. Claro, en la consulta, la médica, el médico que le puso el DIU, si va a la consulta todos los años, el médico mismo o la médica le va a decir, mirá, tenés que venir tal fecha que hay que sacar el DIU, y punto, y listo, y se acabó, y te vas a acordar y te va a decir por qué hay que sacar el DIU. El tema, que 5 años, porque no van las consultas. Y ahí tenemos el problema. Por eso es como usted. Ahí entrarían las que dicen que, por ejemplo, no son efectivos, o porque se corre, o por tal motivo, porque no van a las consultas, o porque se puede correr también por accidente. No, por accidente no se corre. Lo que puede pasar es que en principio no quedó bien colocado. No quedó bien colocado, ¿no? Pero puede pasar también que el cuerpo lo rechace, por más que esté bien colocado. Sí, ¿no? sí. Recuerden ustedes, ese es un elemento no anatómico, no propio de la persona que lo recibe. Entonces, en algunas circunstancias se produce un rechazo del equipo. Y bueno, si hay un rechazo del equipo, que es una situación molesta, genera dolor, alteraciones a nivel del endometrio y demás, en general se saca y se opta después por otro método anticonceptivo. ¿Sí? Sí. O sea, por eso digo, esto es muy individual. O sea, lo que estamos hablando acá son generalidades, pero eso va a depender de la paciente, ¿sí? De la anatomía y de la fisiología de la paciente y de las decisiones que tome el médico o la médica que está viendo a esa paciente. ¿Sí? Entonces, no solamente es lo que decía el médico, el médico va a decir, vamos a usar esto en función de la paciente. Por eso hay tanta diversidad en cuanto a, inclusive, consumo de anticonceptivos, ¿no? El médico va a decirle, bueno, anticonceptivos orales, perfecto, bien. ¿Cuál? Bueno, y ahí va el médico otra vez a decir, vamos a usar solamente estrógenos o combinación de estrógenos y progestágenos, porque por alguna situación particular de la paciente es mejor solamente estrógeno, y en otra es mejor estrógenos y progestágenos. Pero eso va, por eso, ¿se acuerdan? Una de las primeras palabras que vimos en esta materia es la individualidad. La individualidad es que el médico termine eligiendo algo, ¿no? Un fármaco en este caso, un anticonceptivo hormonal en este caso, de acuerdo a la situación individual de cada paciente. O sea, hay cuestiones generales que abarcan a todas las mujeres, pero hay cuestiones particulares que están en función a la individualidad, las características individuales de la paciente. Entonces, va a elegir, ¿sí? La paciente va a elegir el método de acuerdo a lo que el médico o la médica ginecóloga le ofrezca. Y de acuerdo, si es método hormonal, anticonceptivos hormonales, ahí sí el médico va a tener la elección porque va a elegir desde lo médico ahora. Elige pastillas, perfecto. Ahora el médico va a elegir qué tipo de pastillas es la mejor opción para esa mujer. Para esa mujer. ¿Sí? Entonces, un gran riesgo también puede llegar a ser la automedicación, que una mujer vaya a la farmacia sin bueno, eso es lo peor que puede pasar. Ir al médico a comprar. Eso es lo peor que puede pasar, porque la mujer por ahí, si va al médico a comprar las pastillas y no son prescriptas, estamos leyendo entre líneas que es una mujer que no va al médico. Si no va al médico, es una mujer que por ahí está cursando o está predispuesta a hacer un cáncer de mama y está consumiendo hormonas y termine con un cáncer de mama por consumir un fármaco sin prescripción médica. O sea, el consumo de anticonceptivos hormonales no es tan sencillo. Es lo que más se utiliza, sí, pero no es que el médico dice, bueno, listo, venís a la consulta, ya tenés relaciones sexuales, no querés tener, no querés quedar embarazada, bueno, anticonceptivos orales. No, no es así.
No es así. Es mucho más que eso, es mucho más delicado que eso, y por eso piden laboratorios en donde parte de las cosas que pide el médico son hormonas, ¿no? Para ver cuál es la situación hormonal de esa paciente. No es tan sencillo. Parece sencillo, pero no es tan sencillo. Bueno, otras contraindicaciones, dijimos, embarazo, lactancia, que no debería recibir estrógenos, pero está también bastante discutida. Hay libros, hay académicos que dicen que no habría ningún problema, otros dicen que sí hay problemas durante la lactancia. Hay bibliografía que nos dice de que los estrógenos consumidos durante la lactancia disminuyen la producción de leche. ¿Entonces? Disminuyen la lactancia, la posibilidad de que la mujer produzca leche y por tanto de lactar, ¿no? Por eso en lactancia no debería recibir estrógeno, ¿no? Otra contraindicación, si un efecto adverso que se puede presentar es la hipertensión arterial, ¿sí? Si la mujer que se presume va a recibir anticonceptivo oral ya es hipertensa severa y no controlada, no debería recibir anticonceptivos orales. Si hay una historia previa de trombosis venosa, sobre todo, que es lo más frecuente, también hay trombosis arteriales, pero las venosas son las más frecuentes, ¿no? Si hay una historia previa de trombosis venosa, trombosis, la mujer no podría recibir anticonceptivos orales. Mayor de 35 años y fumadora, ¿sí? No orales, porque predispone a la trombosis. Una mujer que tenga migrañas con síntomas de focalización, ¿qué queremos decir con esto? Tiene una migraña, cefalea, intensa, esas migrañosas, que no suelen ceder fácilmente con analgésicos, y además, a partir de esas situaciones de migrañas, tiene situaciones en donde hay ciertas partes del cuerpo que se ven afectados, como debilidad muscular en la mano izquierda, dificultad cuando tengo migraña, dificultad o debilidad para caminar, ¿no? A eso nos referimos cuando decimos síntomas focales, síntomas de focalización, migrañas con síntomas de focalización. O sea, migraña, sistema nervioso central, y yo tengo síntomas que están relacionados con el sistema nervioso central, disminución de la fuerza muscular en las manos, en las piernas, alteraciones en el movimiento de los brazos, las manos, en dificultades para caminar, esos son síntomas focales, derivados de alteraciones del sistema nervioso central. Entonces, esa persona no debería de consumir anticonceptivos orales. Ya lo dijimos, antecedentes de cáncer de mama. En la familia, no consumir anticonceptivos orales porque está predispuesta, si la mamá, la abuela tuvo un cáncer de mama, a tener un cáncer de mama. Sangrado vaginal sin diagnosticar, ¿no? Que se presume podría ser un cáncer de útero, ¿no? No consumir anticonceptivos orales. Cirrosis grave, no consumir anticonceptivos orales. ¿Sí? Entonces, estas contraindicaciones a tenerlas en cuenta, ¿no? Como situaciones que van a inhibir el consumo de anticonceptivos orales. Y recordar, bueno, que el tomar anticonceptivos orales no protege las infecciones de transmisión sexual. O sea, si hay relaciones sexuales consentidas, pero no con una pareja estable, además de los anticonceptivos, que va a proteger a la mujer de evitar el embarazo, el uso de un método de barrera como preservativo. No protegen la infección con VIH, así que uso de preservativo. ¿Sí? Entramos a otro grupo de medicamentos. Ahora salimos de anticonceptivos y entramos a medicamentos que modifican la contracción del músculo uterino. Dijimos que vamos a tener fármacos que aumentan la
frecuencia de contracciones y la fuerza de contracción de los músculos del útero, son uterotónicos, y vamos a tener otro grupo que disminuye la frecuencia y la fuerza de contracción, que son los uteroinhibidores. Los uterotónicos, ¿para qué se utilizan? Para la moderación cervical del cervix y la estimulación de las contracciones en la inducción y el manejo del trabajo de parto. ¿Sí? Entonces, si hay que estimular, ¿sí? Hay que inducir y estimular el trabajo de parto, es cuando se usan los uterotónicos. En cambio, cuando no se llegó al final del embarazo y hay una amenaza de un parto pretérmino, o sea, antes de las 40, 41, 42 semanas de gestación, se usan los uteroinhibidores, cuando comienzan las contracciones, y estamos en la semana 34. En la semana 30 comienzan las contracciones del útero, se utilizan los uteroinhibidores, ¿sí? Para tratar, ¿no? El objetivo es tratar de que el embarazo siga en curso y haya la posibilidad de que ese feto continúe su desarrollo intraútero y no nazca antes. Si nace antes, se pone en riesgo la vida, la salud de ese feto, ¿no? Que es la amenaza de parto pretérmino. Uterotónicos, tenemos tres grupos, los de la oxitocina y su análogo, que es el carbetocin. Las prostaglandinas otra vez aparecen acá, y sus análogos, como el misoprostol, que es la prostaglandina E1. Y alcaloides del cornezuelo de centeno, la ergonovina, barra metilergonovina. Son uterotónicos, entonces. Prostaglandinas, oxitocina. Una consulta, ¿a qué se refiere cuando dice a su análogo? Análogos parecidos, efecto parecido, ¿sí? A eso. Tienen un mecanismo distinto, parecido, pero no es el mismo, y las acciones terapéuticas y los efectos adversos son lo mismo. Ah, ok. ¿Sí? Mecanismos de acción entre los grupos tienen diferentes mecanismos de acción y diferentes efectos adversos. Pero entre ellos, oxitocina y carbetocin prácticamente los mismos, prostaglandina y sus análogos los mismos, y los alcaloides de cornezuelo los mismos. Entre ellos sí hay diferencias. La oxitocina es otra vez, la oxitocina es una hormona que también es secretada por la hipófisis. O sea, hay producción endógena de oxitocina, ¿no? Pero ahora estamos hablando de oxitocina fármaco. La oxitocina es una hormona de la neurohipófisis, similar a la vasopresina, ¿no? El fármaco oxitocina, sintocinón, nombre comercial, veracuril, nombre comercial, sintocinón es el que más se vende acá, ¿sí? Es una ampolla de 1 mililitro, ¿sí? Y vienen ampollas por 5 unidades y ampollas por 10 unidades. Ampolla chiquitita. Mecanismo de acción, ¿sí? Actúa sobre los receptores de oxitocina que están en el endometrio, en el útero, sobre los receptores de oxitocina, en el músculo uterino, generando ¿qué? Contracción uterina. Una vez que la molécula de oxitocina se une a su receptor, ¿qué genera? Contracción de la fibra muscular uterina. Indicaciones de la oxitocina, dijimos inducción al parto, y cuando hay hipodinamia, o sea, disminución de la fuerza y la frecuencia de contracción de ese músculo que queremos que esté activo, porque estamos en trabajo de parto. Hipodinamia. Hipodinámico el músculo uterino, se lo estimula, ¿sí? Con oxitocina. Y manejo del tercer estadio del parto, y en la hemorragia postparto. Tercer estadio del parto y hemorragia postparto. Se puede administrar por vía intravenosa o por vía intramuscular, en bolo o en infusión continua. ¿Sí? En general, para inducir al parto se lo maneja
en infusión continua, y en el momento del tercer estadio de hemorragia posparto ya nació la criatura, hemorragia posparto, por vía intramuscular. La dosis no me preocupa demasiado que se la aprenda, ¿sí? Es infusión endovenosa lenta de no más de 2, ¿sí?, microunidades por minuto, que se puede incrementar de 1 a 2 cada 15 minutos. La dosis usual es de 2 a 5 microunidades por minuto, al máximo hasta 20 microunidades por minuto. Tercer estadio y puerperio de hemorragia por parto, por perfusión intravenosa, en bolo o por vía intramuscular, hasta una ampolla de 5 o 10 unidades por vía intramuscular. ¿Sí? Por eso le digo, en inducción a parto, o para estimular las contracciones, o sea, inducción al parto, estimular, todavía está en trabajo de parto, infusión continua. Luego de que nació la criatura o en el tercer estadio, se puede hacer en bolo endovenoso lento, de una ampolla hasta 5 unidades, o lo que se hace más comúnmente es la aplicación intramuscular de una ampolla de oxitocina. Preparación de la infusión, dilución y compatibilidad, compatible con solución fisiológica o con Ringer. Por lo tanto, si vamos a usar oxitocina en infusión, no la podemos diluir en solución destrosa. ¿Sí? ¿Cómo preparamos la infusión? La preparación sería una ampolla de 5 unidades en 500 mililitros de solución. O sea, 1 mililitro que tiene la ampolla, que son 5 unidades, en 500 mililitros de solución salina o Ringer. En general usamos solución fisiológica, solución salina. ¿Qué concentración final se consigue? 2 unidades en 500 son 2000 microunidades en 500 mililitros, 4, que hacemos la regla de 3 simple, son 4 microunidades igual a 1 mililitro. 1 mililitro dijimos que son 20 gotas. Una microunidad en 500, una unidad en 500 serían 1000 unidades en 500, 2 microunidades por mililitro, que son 20 gotas. 10 gotas es igual a 20 gotas, 10 gotas, perdón, es igual a 1 microunidad, 20 gotas, 2 microunidades, eso. 30 gotas, 3 microunidades. Esto es para infusión continua para inducir el trabajo de parto. El carbezotin, presentación también de 1 mililitro con 100 microgramos por mililitro, es análogo a la oxitocina, el mecanismo de acción, se une a los receptores de oxitocina y produce contracción muscular. El mecanismo por eso es análogo, es el mismo. La indicación, prevención de atonía o hipotonía del músculo uterino y también en la hemorragia postparto o postcesárea. Se puede usar por vía intramuscular o por vía intravenosa, igual que la oxitocina. La dosis, inicio por vía endovenosa, 100 microgramos, o sea, una ampolla completa. Y en bolo, la duración, ¿sí?, es mayor que la oxitocina, por única vez. Efectos adversos, que también se producen en la oxitocina, náuseas, puede haber vómitos, dolor abdominal, pruritos, tal vez, nunca lo vi, hipotensión, cefalea, temblor. El carbezotin, ¿sí?, el carbetocin, el problema es que tenemos que utilizarlo en la heladera, tiene que estar en la heladera. En la heladera. Cosa que con la oxitocina puede utilizarse, se utiliza y se puede tener a temperatura ambiente. ¿Sí? El carbetocin no, necesitamos heladera. Y en general, en las salas de parto, en los quirófanos donde se practican la cesárea, no suele ver heladera porque se usa muy poco medicación que requiera frío. Misoprostol. Estamos hablando ahora de prostaglandinas. Misoprostol. Acá tenemos un problema. El misoprostol, el ADMAT solamente lo acepta combinado con diclofenac, ¿sí? Para
para fármacos que tengan por finalidad la protección gástrica. O sea, no se usa el misoprostol como anticonceptivo, acá en nuestro medio. Estamos en eso, porque muchos países ya lo están usando, ¿no? Acá el misoprostol, si se compra en la farmacia, como vamos a ver, que se usa en algunas cuestiones como abortivo, ¿no? En nuestro medio no está permitido, el ANMAT no lo permite, solamente lo permite, ¿sí? Como indicación para protección gástrica, ¿sí? Por uso de AINES. Viene combinado con diclo, ¿no? Con diclofenac. Entonces el diclofenac es el AINE y el misoprostol es el protector gástrico. Es un abortivo, en Estados Unidos aprobado, y no solamente en Estados Unidos, casi todos los países europeos también lo tienen aprobado como un abortivo. Es antagonista de la progesterona y se puede usar hasta 49 días, ¿sí? Luego del embarazo. Vía oral, vía vaginal, sublingual y rectal, o sea, las formas de presentación son variadas. La dosis muy variable de acuerdo al objetivo y al momento del embarazo. Las dosis pueden variar entre 25 hasta 1200 microgramos. Los efectos adversos, ¿sí? En general son gastrointestinales, ¿no? Náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal, cólicos. Ahí puede haber hasta fiebre y escalofríos. Y en obstetricia, si el objetivo es obstétrico, hiperestimulación del músculo uterino, empeoramiento del flujo uterino placentario, sufrimiento fetal, ¿sí? Y pérdida del embarazo, ¿no? Pero puede haber también rotura uterina. ¿Por qué la rotura uterina? Es tanta la fuerza que hace de que se contraiga ese útero, que se puede romper el útero, ¿sí? Entonces, puede haber rotura uterina con hemorragia, y si la hemorragia es muy importante, shock hipovolémico. Entonces, se usa como abortivo en los lugares que está permitido, porque hiperestimula el útero, hace de que el útero, con ese huevo fecundado, que tiene pocas semanas de anidación, ¿sí? La contracción del útero y la disminución del flujo sanguíneo, ese huevo necesita estar muy bien irrigado para mantenerse y para crecer. Entonces, si yo aumento la fuerza de contracción de ese músculo uterino y le disminuyo mucho el flujo sanguíneo, ¿sí? Estoy matando ese huevo fecundado, ¿no? Estoy matando porque va a terminar abortando a la mujer. Pero bueno, le hace que acá en Argentina no está permitido el uso como abortivo. No entendí esa parte. ¿Se usa entonces como anticonceptivo o no? ¿Se usa como para... Un protector gástrico en otros países, no en Argentina? En Acá otros países sí se usa como abortivo. Claro, no como anticonceptivo. No. Como anticonceptivo no. No. Como anticonceptivo, hormonas, no prostaglandinas. Bárbaro. Otros uterotónicos, dijimos los derivados del cornezuelo de centeno. El cornezuelo de centeno es un hongo. Es un hongo, ¿no? De ese hongo obtienen la ergotamina, ¿sí? O la ergonovina y la metilergonovina, ¿sí? La ergotamina usado más para los dolores tipo migrañoso, ¿no? Asociado con cafeína y dipirona. Y como uterotónico, la ergonovina o la metilergonovina, que es el uso es sí de obstetricia. Tanto la ergotamina como la ergonovina, metilergonovina, son derivados del cornezuelo. La ergotamina ustedes lo van a ver, bueno, acá vemos la foto. El Migral contiene ergotamina, pero no tiene un efecto en el útero, ¿no? Sí, la ergonovina y la metilergonovina, que tienen entonces utilización en obstetricia. La ergonovina y la metilergonovina
¿sí? Viene en presentación ampollas y grajeas, no hay otra. Ampollas y grajeas. Mecanismo de acción, contracción de los músculos lisos de todo el organismo, pero sobre todo de los músculos uterinos, que es músculo liso. Indicación, entonces, manejo activo de la tercera etapa de parto, para aumentar la fuerza de contracción y que favorezca luego la expulsión, hemorragias postparto y hemorragias posaborto. ¿Sí? La hipotonía que suele haber a veces postparto, la hipotonía, genera hemorragia. Entonces, si tengo un útero hipotónico, ¿sí? El tratamiento médico puede basarse en ergonovina. Es más, todas las mujeres después de posparto van a recibir ergonovina, ¿no? En sala de parto, ¿sí? Intramuscular, y es probable en sala de parto, luego del parto, ¿sí? Y algunas dosis ya en la habitación, una vez terminado el trabajo de parto y están en la habitación, por vía parenteral, pero sin pastilla. Contraindicaciones, primer periodo del trabajo de parto, dijimos, ergonovina, oxitocina, tercer periodo del trabajo de parto, o sea, al final, ¿no? Contraindicaciones en el embarazo, primer periodo, segundo periodo, antes del coronamiento, o sea, cuando aparece el hombro anterior. Por eso está indicado recién en el tercer periodo del trabajo de parto. La ergonomina no utilizar para inducción o estimulación del parto. Para eso usar la oxitocina, que sí se puede utilizar para la inducción o estimulación del parto. Está contraindicado igual en hipertensión grave. Hipertensión grave asociada con embarazo, que son situaciones denominadas preeclampsia o eclampsia. ¿No? La más grave es la eclampsia, ¿no? Enfermedad vascular oclusiva, como una cardiopatía isquémica, y conocida alergia a la metilergometrina, ¿no? Si la paciente sabe en el embarazo anterior recibió ergonomina y tuvo una reacción alérgica, bueno, es conocida la alergia que tiene a derivados del cornezuelo de centeno, entonces no debería recibir derivados del cornezuelo de centeno. Profilaxis para hemorragias postparto, manejo activo del tercer estadio del parto. Oxitocina serían 10 unidades intramusculares o perfusión de 20 a 40 unidades, ¿sí? En 1000 mililitros a 150 mililitros hora. La ergometrina, 0,2 miligramos intravenoso intramuscular, segunda línea, contraindicados si hay hipertensión conocida o está hipertensa la paciente, y carbetocina, 1000 microgramos, ¿sí? Intramusculares en parto vaginal, intravenoso en cesárea, y el uso va a estar individualizado. Misoprostol, 600-800 picogramos, si no está disponible la oxitocina. Pero en general la oxitocina es lo que más se utiliza porque además es lo más barato que hay. De uterotónicos es lejos lo más barato que hay. Cosa que el misoprostol no es barato. Algunos recordatorios durante el embarazo. Este tema lo van a desarrollar muy puntualmente cuando vean materno-infantil. Durante todo el embarazo, el miometrio, que es el músculo uterino, el útero es miometrio, básicamente, una partecita muy chiquita que es endometrio, pero es miometrio básicamente, va aumentando de tamaño y lo normal es que se mantenga sin contracciones durante el primer y segundo trimestre. Lo cual se debe al efecto inhibidor de la progesterona. La progesterona inhibe la contracción del músculo uterino. En el tercer trimestre se vuelve progresivamente más excitable y las contracciones van apareciendo con cierta frecuencia hasta el final del tercer trimestre, que ya la mujer comienza con trabajo de parto. En la amenaza de parto pretérmino, la aparición de las contracciones es prematura, ¿no? Es prematura, ¿no? La semana 20 a 36, ya en semana 37 ya estaría en condiciones por el tema de que es un feto más maduro, ya tiene surfactante, ya se podría dejar
ser más permisivo a que las contracciones continúen, o de última tratar de evitarlas para darle un poquito más de posibilidades de que madure intraútero más ese feto, ¿no? Pero los riesgos ya disminuyen después de contracciones uterinas a partir de la semana 37 del embarazo, ¿no? Ya tenemos casi maduro ese feto. Entonces, habría potencialmente menos problemas para ese feto. El problema es si es antes de la semana 37, ¿no? Y muchas mujeres pueden cursar con embarazos en donde las contracciones uterinas aparezcan en la semana 20, 21 del embarazo, y que por más que se quiera detener, esas contracciones no se detengan. Así que es un problema, porque si es demasiado prematuro y sobrevive el bebé, va a quedar con secuelas, con daños importantes, ¿no? Con daños importantes. De hecho, tengo un ahijado que nació en la semana 25. Fue un prematuro extremo. Tenía este tamaño cuando nació. Prematuro extremo, ¿no? Sobrevivió, pero quedó con secuelas importantes. Secuelas neurológicas importantes, ¿sí? Algunos datos: 10% de los recién nacidos son prematuros. Los partos prematuros no han podido disminuirse en las últimas décadas, y eso tiene que ver un poco con la vorágine de las actividades que la sociedad en general tiene hoy en día, ¿no? Y muchas veces tienen que ver con situaciones en donde la mujer embarazada no puede dejar tampoco sus actividades, porque eso implica, cuando comienzan las contracciones, además de fármacos, es reposo absoluto. Entonces, vamos a ver una mujer que no esté en el circuito laboral de manera formal, y si no va a trabajar, no le da a comer a los otros hijos. Y por ahí es una madre soltera, o es una madre que está divorciada y es la que sustenta los alimentos de sus hijos. Y es difícil que se le va a pedir, pero es difícil que esa madre haga reposo, porque si hace reposo estricto, que es estar en la cama semanas, es probable que no lo cumpla rajatabla, lo cumpla parcialmente o directamente no lo cumpla, ¿no? Y va a tener como resultado, ¿no? O un parto pretérmino o el aborto directamente. Si los resultados de estos partos pretérminos, partos prematuros, dijimos que ha mejorado hace unas pocas décadas por el uso de corticoides, ¿sí? En la aplicación de corticoides para la maduración pulmonar, ¿sí? Para la maduración pulmonar se utilizan corticoides de depósito, eso no lo dije, ¿no? Corticoides de depósito, ¿no? Porque se espera que la mujer pueda ser inhibido el trabajo de parto por lo menos